poco más de 13,000 proyectos, lo cual no significa que tenemos poco más de 13,000 exploradores, porque los exploradores pueden recibir financiamiento 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 más veces, ¿no? Entonces, como que a diferencia de otras instituciones que brindan apoyo a becas, nosotros nos enfocamos mucho en el individuo, no en la institución. Entonces, hoy puedes estar en la Javeriana, mañana puedes estar en una organización y pasado mañana en otro lugar. No, eso no nos molesta, lo que nos importa es la carrera de esa persona y a dónde va y cómo esa persona se vuelve un agente de cambio. Y en todo este cambio que hemos estado sufriendo en la organización, pues en un principio era explorar zonas que no se habían ni siquiera mapeado y fue cambiando y hoy esto es como lo que nos guía en la institución, ¿no? Lograr un planeta en balance, que eso significa todo y nada. O sea, un planeta en balance, todos quieren un planeta en balance. Y mucho de lo que nos guía es, a ver, si las estadísticas dicen que estaremos dentro de muy poco tiempo con más de 9 billones de habitantes en el planeta, ¿cómo vamos a sobrevivir? No solo nosotros, sino todas las otras criaturas con las que compartimos el planeta. Y dentro de ese, empezar ahora sí que a aterrizar cómo queremos lograr ese planeta en balance, una de las cosas que tenemos claro es esta apreciación y este valor por la diversidad, que no solo es la diversidad biológica, sino también la cultural. O sea, tenemos esta parte humana y pues la de la naturaleza, ¿no? Entonces, esto es una de las cosas que nos importa mucho, generar ese valor y esa apreciación en todo ciudadano de este planeta, acelerar la innovación, porque no hay manera de enfrentar un reto de más de 9 billones de habitantes si no aceleramos la innovación. Y la innovación también requiere que la gente que estemos financiando proyectos esté dispuesta a empujar los límites y ahora sí que como dicen los gringos, think out of the box, ¿no? Hacer cosas muy innovadoras, muy novedosas, tener equipos interdisciplinarios que no sean la misma receta, que no nos va a permitir avanzar a la velocidad que necesitamos avanzar. Por supuesto, esto ha sido desde el inicio y seguirá siendo una de las cosas que buscamos, el proteger las especies y los ecosistemas. Y otra cosa muy importante en años recientes es esto de medir nuestro impacto, ¿no? No hay recursos que alcancen para financiar todos los retos no solo de conservación, sino de innovación, de sustentabilidad. Entonces, ¿cómo vamos a ir midiendo nosotros nuestro impacto en cómo está cambiando el péndulo o cómo estamos, ahora sí que cambiando la dirección de las cosas? Y más adelante les voy a platicar una de las recetas que hemos encontrado nosotros para focalizar más nuestro financiamiento y nuestra inversión es a través de los request for proposals, que son en temas muy específicos durante un tiempo determinado. Haces financiamientos más grandes en ciertos lugares como para sembrar una semilla y ver en un tiempo corto cómo empiezas a avanzar, no sin querer ver estos grandes cambios que toman obviamente mucho más tiempo, pero ver cómo empieza a avanzar esa rueda y ver si por ahí podemos seguir contribuyendo o más no es nuestro nicho y irnos moviendo, ¿no? Pero les voy a platicar más adelante de los requests. Y pues básicamente somos una marca con 2 instituciones, que eso es lo que dice el video. A través de Society tenemos las becas, tenemos los Impact Programs. Un Impact Program de National Geographic es, no sé si han oído hablar, Christie's, ¿no? Que es dentro de la misma organización, tiene un equipo muy grande, ellos mismos financian sus propias expediciones, trabajan con socios locales y esos socios locales después se pueden aplicar a grants y se vuelven parte de la familia de exploradores, o incluso de nuestros mismos exploradores han ido ellos, ahora sí que jalando gente que necesitan para ir incrementando y haciendo su trabajo. Educación, que está ahorita muy enfocado en Estados Unidos, pero poco a poco lo vamos sacando, y mucho de lo que lo estamos sacando en Latinoamérica es a través de esta plataforma de ciencia ciudadana, y mucho es trabajo con escuelas y a través de la plataforma de iNaturalist, y experiencias. Experiencias son un live event, un festival de exploradores y otras cosas. Y luego partners, que con las ganancias que generan partners a través de todo lo que ven en la plataforma, un porcentaje se regresa a Society y así podemos dar más becas. Maneja la revista, plataformas digitales, canales, todos los libros,
Y lo de viajes, no sé si han oído que hay unos viajes que se llaman National Geographic Expeditions. Bueno, pues todos esos viajes son los que ellos también manejan. Pero bueno, hablando ya del tema de las becas, ¿no? Que es como una de las, pues yo creo que es la puerta realmente que vengo a ofrecerles y que es la más importante por lo que estamos tratando de jalar gente. Nuestro programa de becas ha cambiado un montón y hay que aceptar que en muchos años el programa de becas pasó por el eres mi amigo, te voy a dar una beca, y no había un sistema en donde uno sometiera aplicaciones en unas ventanas formales, con unos lineamientos, con unos formatos, que hubiera un proceso de selección equitativo y eso permitiera pues, generar una cosa equitativa. Déjenme les enseño un mapa porque es muy significativo. Es esta. Cuando yo empecé a trabajar en National Geographic, hace 2 años, el tema era, somos una organización internacional, entonces tenemos que representar lo que somos en términos de exploradores, tenemos que tener exploradores a nivel mundial, ¿no? Son de todo el mundo, y estamos generando el cambio en todo. Entonces es cuando deciden abrir, por primera vez en la historia de National Geographic, 4 oficinas fuera de Washington, fuera de los headquarters, que han sido los mismos desde hace 131 años. Y entonces deciden abrir una en Latinoamérica, una en Asia, una en África y una en Europa. Como para que fuéramos y buscáramos más gente local que perteneciera a la familia de exploradores. Entonces corremos los datos de, bueno, en 130 años, ¿dónde hemos dado financiamiento para hacer investigación, conservación, todo lo que hacemos? Y salen estos, más o menos estos números. Entonces yo digo, bueno, pues 25% en Latinoamérica. Esa es la región que más ha recibido. Mi trabajo empieza desde lo más alto de todos. La que menos tenía era Europa. Pues, bueno, pues, entonces hay que meter a más europeos. ¿Qué está pasando? Nadie hace investigación en Europa. Entonces lo veo uno así y dice, pues la National Geographic, Latinoamérica ha sido una de sus regiones prioritarias, es donde más invirtió dinero. Pero luego corrimos los números de, bueno, y de ese 25, ¿de dónde son esos 25? O sea, ese 25%, el 100% que representa ese 25, ¿qué nacionalidad tienen? Y me salen estos números. 6% de la investigación que se ha hecho en Latinoamérica es hecha por latinoamericanos. No llegamos ni al 10%. Lo cual significa que yo, ahorita, de exploradores activos, no rebaso ni los 300. No tengo más de 300. Y ahí cuenten investigadores, gente que hace conservación, educación, los storytellers, que son todos los fotógrafos, documentalistas y educadores. África, nada más por darles el ejemplo, África, Chloe abrió la oficina un año antes que nosotros. Chloe, el 4%, si no mal recuerdo, significaba 20 personas en África que habían recibido un grant de National Geographic. Y ha ido en aumento significativamente, ahorita ha aumentado un montón, pero lo que nos hemos dado mucho cuenta es que, uno, estamos enfrentando a gente que de entrada no se siente lo suficientemente segura para aplicar una beca. No, pues es National Geographic, entonces no hay una beca. 2, no nos enseñan a escribir aplicaciones, no nos enseñan a redactar propuestas para recibir financiamiento de instituciones que no sean las nuestras. Entonces no tenemos es un deporte de alto rendimiento y si no lo practicamos, pues no sabemos, ¿no? No es fácil, pero tampoco es imposible. Y otro es la difusión, o sea, el que yo esté aquí y los esté invitando y lo que hace mucho también de mi tiempo es, ya que los invito, luego le dedico mi tiempo a mucha gente a construir la aplicación con ellos, porque tampoco es sencillo, ¿no? Entonces, oye, pues ya no entendí si esto era metodología o qué va aquí, cómo se hace el presupuesto y esto está bien. Entonces, como que tratamos de trabajar un poco antes de que la sometan para que ya llegue un poco más blindada, ¿no? Y pase todos los filtros porque tiene su ciencia. Bueno, entonces volviendo a la misión, como les decía antes, estamos tratando de invertir en gente que tenga estas ideas transformadoras, muy innovadoras y que se estén atreviendo a hacer cosas de manera distinta, ¿no?
Y eso yo sé que tiene muchas interpretaciones, pero sí nos estamos fijando mucho en ese ingrediente. O sea, que no sea repetir fórmulas que se han estado repitiendo. Yo quiero repetir esta investigación que se ha hecho por los últimos 40 años, con la misma metodología, pero nada más lo único es que me va a salir ahora el monitoreo de este año y no de hace 10 años. ¿Pero para qué? O sea, ¿de qué nos sirve ese número? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Cuál es ahí el tema de sí o no? O sea, yo sé que te voy a financiar un año del proyecto, pero tú tienes que estar pensando en realmente toda tu investigación y toda tu carrera, ¿a qué le está apostando? O sea, ¿cuál es el cambio que quieres ver en el mundo? Bueno, en las áreas que ahorita les voy a explicar más a detalle, estas 5 áreas, porque son los 5 tipos de proyectos: investigación, conservación, storytelling. Yo no le encuentro una traducción buena al storytelling, pero es narración de historias, ¿no? Los que narran las historias. Tecnología y educación. Bueno, obviamente que nos permitan entender mejor el contexto, el nivel del reto y buscarle soluciones. Seguimos muy atados a geographic knowledge, pero yo siempre que veo esta presentación digo, no sé casi tanto con esa idea. Bórrenla, y es más bien entender dónde estamos y dónde tenemos que ir. O sea, dónde tienen que venir los cambios para realmente cambiar ahora sí que el ritmo al que vamos, y que no hay planeta que nos aguante. Y una de las cosas más importantes, que esa es parte también muy importante de mi trabajo, es, ya que están dentro, ya que reciben un grant, es crear una comunidad de cambio, ¿no? Y como les decía, como nos fijamos mucho en el individuo, que ahora que una vez que entras al sistema, cómo ese sistema te permite conectar con otros exploradores, no solo de tu región, sino de todo el mundo, y entonces te vuelves en una familia, en un grupo o en una comunidad que está generando cambio. Y cómo te vas apoyando, y cómo de repente tu segundo proyecto, tu tercer proyecto que sometes para financiamiento, no es solo tuyo. Quizás es con 3, 4 colegas latinoamericanos, también exploradores, y en donde se conectaron, formaron un equipo y ahora van a otro nivel y a otra escala. Entonces, pero ¿cómo aplicas, no? O sea, ¿cómo estructuro mi proyecto? ¿Cómo aplico? ¿Cómo empiezo? Al día de hoy tenemos estas 3 cajitas. Yo creo que dentro de muy poco, 1 año y medio, 2, cambiarán, porque ya estamos como aterrizando mucho más. Pero ahorita son estas 3 cajitas. Tú tienes que pensar tu proyecto en cuál de estas cajitas cabe, ¿no? La verdad es que difícilmente un proyecto no va a caber en una de estas cajitas. Changing Planet es un poco entender los procesos que hay hoy en día y que son como más a nivel macro, que hay que atender, y que son más tipo cambio climático, agricultura sostenible, o sea, temas más como de sustentabilidad, de más el bosque y no tanto el árbol. Human Journey es por excelencia el lente que se fija en el humano, en la persona. Desde cómo hemos llegado hasta aquí, y entonces entender la historia que nos ha traído hasta aquí, y ahí, por ejemplo, pueden entrar arqueólogos, antropólogos, diferentes disciplinas, y qué fenómenos ahorita hay que también nos permiten entender los retos del futuro. Migración, por ejemplo, ¿no? Y Wildlife and Wild Places, eso tiene que ver mucho con especies y también espacios, pero más a nivel micro, no tanto macro, ¿no? Espacios como un ecosistema, en nivel un poco más localizado. Uno esperaría ver que en Changing Planet aplique disciplinas como geografía física, geología, oceanografía, ciencias de los ecosistemas, paleontología, sustentabilidad, climatology / cambio climático con negritas, mayúsculas, todo lo demás, y ecología de la conservación, ¿no? En Human Journey yo esperaría ver gente que esté trabajando en geografía humana, antropología, arqueología, paleoantropología. Human Health, bórrenla, ya es una cosa que decidimos que nos está haciendo muy dispersos y ya no estamos financiando nada que tenga que ver con salud humana. Nada. Entonces ahí, perdón, se me olvidó borrarlo. Y luego en el Wildlife está todo lo de biogeografía, ecología terrestre, biodiversidad, biología, ecología y conservación
biología de la conservación, ¿no? La gran mayoría de las propuestas que nos llegan son en este lente. Y ahí vamos poco a poco aumentando el número de propuestas que llegan en los otros dos lentes. Y los que más historia tienen es el de Human Journey, porque muchos de los primeros proyectos que se empezaron a financiar, obviamente fueron los de la arqueología, ¿no? Entonces, es el que más historia tiene, pero no es en los que más tenemos. Bueno, entonces ya ubiqué mi proyecto en una cajita. Yo soy Changing Planet, ¿no? Laura, tú eres Changing Planet. Ahora, ¿qué tipo de proyecto tengo? Y estos son las 5 etiquetas que nosotros tenemos para clasificar sus proyectos: conservación, investigación, educación, storytelling o tecnología. Y les voy a platicar un poquito más de cada uno. Si yo estoy aplicando en conservación, lo más importante es que mi proyecto tiene que buscar un impacto. Conservación, ¿para qué? Conservación, ¿para quién? Conservación, hacia dónde, cómo, cuándo. Muy difícilmente un proyecto de un año va a generar un impacto medible en un año. Todos lo sabemos. Pero en el proyecto tiene que estar bien delimitado si esto es un pedazo de un proyecto más grande, si este es un pedazo de un proyecto que tiene un impacto a 10 años, ¿cuál es ese impacto? Porque ese es nuestro... De ahí te vamos a medir lo demás, o sea, lo que estás planteando hacer al año. Entonces, tu proyecto tiene que responder a un reto de conservación que sea actual, reconocido y que sea importante, y tú tienes que contextualizar por qué ese reto es importante, y tienes que buscar crear una medida efectiva. Aquí le pusimos Conservation Plan, pero un Conservation Plan es una cosa, puede ser otra cosa, no necesariamente tiene que ser un plan de conservación, puede ser otra cosa, pero sí tiene que apuntar hacia algo, que difícilmente lo vas a construir en un año. Pero, por ejemplo, si yo quiero monitorear jaguares en el corredor mesoamericano, ¿para qué? O sea, ¿a dónde le tiras? Ah, no, pues es que yo he venido trabajando con la autoridad de la UICN de parques porque estamos monitoreando a largo plazo los corredores y la idea es generar una agenda de trabajo con los gobiernos de cada país para que se puedan generar corredores biológicos, ¿no? Ya va teniendo una salida en donde vemos el impacto y no es nada más monitorear por monitorear y nada más irnos diciendo van bajando los números, y no estamos generando soluciones, no estamos dando opciones de salida. Los de la investigación, estos son los clásicos, han estado todos desde un inicio, y nosotros todavía consideramos que hay un valor en hacer ciencia, o sea, investigación de ciencia sin necesariamente tener que acabar en una medida de, a lo mejor, de conservación o de política pública. Y entonces es más bien una investigación que va a acabar en un paper científico, ¿no? En una publicación científica o en una presentación en un congreso de ciencia. Está bien, pero aún así los empujamos mucho a contextualízame por qué ese gap, ese vacío de información que tú pretendes llenar, nos ayuda a entender mejor el contexto donde estamos para poder avanzar, ¿no? Siempre en ese contexto de avanzar en el entendimiento y en la posibilidad de esa información me va a la larga dar la posibilidad de generar soluciones, ¿no? Si está aislada y no tiene ese contexto, tal vez se vuelve complicada de que se financie. Educación, estos son relativamente nuevos. A mí me está costando mucho trabajo entender qué quiere el equipo de educación, pero bueno, y lo que sí tengo claro es que están muy enfocados en los docentes, en que haya, de preferencia, que el project leader sea un docente, o que involucre la creación de una currícula de educación, o sea, un programa educativo, pilotear una nueva forma de enseñar, por ejemplo, ciencias naturales, o profesores rurales que quieran estar haciendo cambios y que quieran generar nuevo conocimiento con sus alumnos. ¿Y por qué la currícula? Porque es una de las cosas que pide el equipo. ¿Qué vas a enseñar
sea, ¿qué es lo que quieres cambiar en el salón de clases? ¿Qué es lo que vas a implementar en el salón de clases? Este sí está completamente enfocado en un aula y en resultados que se vinculen a un número de estudiantes, ¿no? Pero bueno, ahí vamos con esos. Estos apenas empezaron hace año y medio, esta línea como específicamente para proyectos de educación, porque antes se repartían entre conservación y otros temas. Storytelling, estos son por excelencia los que tienen que ver con foto, con crear documentales, y otras plataformas de comunicación, por ejemplo, podcast. El chiste es que vas a contarnos una historia y hay una parte, todavía seguimos muy vinculados a eso, en donde vas a incluir una promesa visual. Y la promesa visual es la foto, un video, un documental, un corto, un largo. Nadie te va a financiar un documental largo, la producción de un documental largo, eso seguro. Pero sí hemos financiado preproducción, ¿no? La parte de cómo genero la idea del documental y luego cómo la voy a llevar a cabo. Y básicamente, este es por excelencia el ingrediente de National Geographic que nos ha permitido comunicar al mundo las historias y inspirar a la gente al cambio. Entonces, mucho de lo que estamos tratando de hacer ahorita, por lo menos en Latinoamérica, es, si tenemos ahorita una cantidad de storytellers, 10 storytellers latinoamericanos, ¿cómo conecto a esos 10 storytellers con gente que está haciendo ciencia para que hagan equipos? Y entonces la segunda o la tercera propuesta ya son equipos de storyteller con ciencia o conservación, que meten proyectos juntos y entonces tienes un brazo contando la historia y otro brazo haciendo investigación o conservación. Y luego vienen las de tecnología, también son relativamente nuevas, y lo que implica en las de tecnología es que tú estés probando una tecnología y la estés probando en un contexto donde es difícil o nunca se ha probado, entonces pues voy a probar estos drones y nunca hemos logrado hacer este tema de surveillance o de monitoreo con drones, y entonces vamos a probar esta tecnología y vamos a enseñar a las comunidades a que los usen, o voy a adaptar la tecnología, entonces vamos a hacer algunos cambios porque no hay pilas. Entonces, ¿cómo vamos a meterle un chip para ver si con celditas solares se pueden recargar y entonces lo podemos seguir usando? O las cámaras trampas. No están disparando lo suficientemente rápido, entonces le vamos a hacer una adaptación a estas cámaras trampa para que logren tener, no sé, ustedes saben, ahora sí que cada quien sabrá. O vamos a agarrar celulares viejos, les vamos a poner unas celdas solares para monitorear tala ilegal en el Amazonas. En zonas muy remotas donde no podemos llegar, pero necesitamos el estar monitoreando cuando empieza a haber sonidos de motosierras. Y eso es que les estoy contando existe. Así que hazme explicar. Entonces, bueno, esas son las 5 etiquetas, ¿no? Pues yo creo que mi proyecto es un proyecto de Changing Planet. ¿Cuál es el tuyo? Research o conservación. Research, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, voy a meter un programa de Changing Planet. Research, ahora, ¿en qué ventana lo meto? Lo meto por la ventana de un Early Career Grant, un Exploration Grant o un Request for Proposals. Son las 3 ventanas. ¿A dónde entrego mis papeles? ¿Y qué formato bajo para llenar? ¿No? Early Career Grants, hoy por hoy, son las becas que más damos. Es donde más, ahora sí que la bolsita de dinero más grande, y es en la que le recomendaría a la mayoría intentar primero esa ventanilla. Porque ahí es de los lugares en donde yo sí he visto un absoluto, completo compromiso a la representatividad global. O sea, si estoy dando 100 en una ventana, en un 100, ¿no? Pero por ejemplo, de estas 400 que dimos en 2018, yo les firmo con sangre que sí fueron equitativas latinoamericanos, africanos, asiáticos y europeos. O sea, ahí sí hemos avanzado un montón. Hay un rumor que no sé quién empezó en la edad. Early Career es solo para los más jóvenes. Si ya tienes 25 o 24, ya no puedes aplicar para Early Career. Es mentira. Yo tengo Early Career Grants de
muchísimas edades. Y los Early Career Grants, la intención que tienen es como una startup, porque es una inversión chiquita. O sea, no, 8,000, 10,000 dólares para un proyecto un año no es mucho. Apenas, ¿no? Con eso apenas si sacas una temporada de campo o algo muy, pues muy específico. Entonces, en el startup, yo lo que visualizo en una startup es, a ver, Laura está tomando el liderazgo de un equipo y de un proyecto. A lo mejor es su tercer proyecto o su segundo proyecto donde ella lidera qué se va a hacer, quién va, qué resultados y cómo vamos a seguir después. Ah, bueno, ahí está, ¿no? Es un project leader en el que le estoy invirtiendo y son sus primeros pininos, ¿no? Ahí va, apenas va empezando, va a despegar. Entonces, ahí es donde consideramos que es el startup. Tengo, por ejemplo, un storyteller que aplicó como un Early Career Grant y tiene 38 años. Armando es ingeniero. Armando toda su vida se dedicó a la ingeniería. A los 35 años decide cambiar de carrera y decide que su vocación es la fotografía y empieza a tomar fotografías. Y resulta que el tipo tiene un talento brutal, pero brutal. Y aplica a sus 38 años a un Early Career Grant, Storytelling, fotografía, pues se la dan porque lleva 3 años de fotógrafo. Está empezando su carrera como fotógrafo. Entonces, bueno, para que vean que no necesariamente tienen que estar ahí atado a la edad. Pueden ser estudiantes que apenas vienen acabando su pregrado o están empezando la maestría o en medio de la maestría o acabando la maestría, igual con el doctorado y con el postdoctorado. O sea, todo depende cuánto tiempo de campo y de profesión vas acumulando como líder de proyecto, como cabeza de un equipo y demás. Esos son los Early Career Grants. Luego están los Exploration Grants. Estos obviamente la competencia se vuelve más brutal porque muchos de estos aplican exploradores que ya llevan mucho tiempo en el sistema. Entonces ya voy por mi tercer gato, mi cuarto gato, y sí, casi siempre aplican para estas. Como Early Career Grant, puedes aplicar a una o a dos o hasta 3 siendo Early Career, ¿no? Pero estas, y luego pasas a estas. Entonces estas ya traen el acumulado de muchos que ya llevan en el sistema y además los que vienen de fuera, que es la cabeza del instituto de no sé qué, tiene 250 publicaciones en cambio climático, es el chair del Species Survival Commission de la UICN, ¿no? Entonces, se vuelve más fuerte la competencia y entonces por eso, ¿no? Intended para project leaders con más experiencia y ya los montos son más grandes, ya vamos a montos de 10,000, 20,000, 30,000 dólares y esperamos que lo combines con otras fuentes de financiamiento porque tampoco 30,000 dólares es mucho para un proyecto de mayor escala, que serían estos. Aquí también me están entrando muchos equipos de los que yo les decía, ya conecté con más exploradores. Entonces ahora vamos un equipo de exploradores empujando este proyecto y tenemos un project leader a lo mejor un poquito más senior. O no, pero a lo mejor tengo uno ahorita que trabaja en temas de justicia ambiental, que están generando una plataforma y son 4 exploradores que todos eran Early Career y había uno que tenía un poquitín más de experiencia y él entró como project leader, pero no mucho más, ¿no? Y lo que los ayudó mucho a ganar y a tener el financiamiento es que era un equipo de muchos, ¿no? De varios exploradores. Y luego finalmente están los request for proposals. Estos están en la página, ¿no? Pero estos están abiertos por un tiempo, no están todo el tiempo. Ahorita les explico los que tenemos ahorita que aplican para Latinoamérica, porque no todos aplican para Latinoamérica. Por ejemplo, hay uno que es famosísimo, que se llama Big Cats. Y todo el mundo quiere aplicar para Big Cats. No, es que trabajo con ocelotes. Pero miren, Big Cats es una bolsita de dinero que se creó para monitorear literalmente leones en África. Y que los leones le dieron entrada a los chitas y así. No financian nada más. Entonces por eso lo quito, porque no todos aplican a nuestra región. Ahorita, estos son los que están abiertos y que aplican a nuestra región. Documenting Human Migrations
está muy enfocado al tema de Human Journey, excelente, y es ¿qué fenómenos de migración están sucediendo ahorita? Que es importante entenderlos y conocerlos. Puede ser desde el fenómeno migratorio Venezuela o todo lo que está sucediendo en Centroamérica para el norte, que son como más por cuestiones sociopolíticas, a migraciones que están ocurriendo por el tema de cambio climático. Entonces, ¿qué está generando? ¿Qué está pasando? O el tema del agua, o el tema de sequías, ¿no? Que están moviendo. Y está, obviamente, muy enfocado al tema o que lo estés investigando o que lo estés documentando a través de un storytelling. Reducing Marine Plastic Pollution. Desde el año pasado lanzamos la campaña a nivel global de reducción de consumo de plásticos. Entonces, este es un RFP que va a estar abierto todo el año y posiblemente inicios del año que viene. Y está muy enfocado no solo en reducir la cantidad de basura plástica en el mar, pero también cómo es que llega al mar, ¿no? O sea, cómo trabajamos río arriba para evitar la contaminación de plásticos y que llegue al mar. Y aquí, se me olvidó ponerles, pero hay un slash de un challenge que tenemos ahorita también a nivel global, que cierra en julio, para que equipos metan propuestas, de decir, yo voy a hacer una innovación, puede ser reciclado de plásticos, manejo de plásticos, colecta de plásticos o de lo que sea, para reducirlo, ¿no? Todo va para reducirlo. Y ese Plastic Innovation Challenge les va a dar bastante dinero, no me acuerdo cuál fue el monto de que gane, para llevar a cabo el proyecto, para implementarlo. O sea, es de más escala. Entonces, eso es con Marine. Luego, Species Recovery. Esta es una iniciativa que tenemos con IUCN. Y la idea es enfocarnos primero en especies amenazadas que estén en la lista roja de la UICN, y entonces el grant va o a llenar un vacío de información urgente para poder hacer un plan de manejo y de recuperación de la especie, o ya empezar a construir el plan de manejo y recuperación de esa especie que está en la lista roja. Para les van a pedir el aval de UICN, ya sea del que está sentado en el comité o el investigador que está haciendo el monitoreo o lo que sea. Y entran todas, terrestres y marinas, todas. Lo abrieron hace una semana y va a estar abierto hasta julio. Es nada más una ronda. Lo que está buscando, es resultado de una expedición muy grande que hicimos hace, creo que todavía siguen ahorita, en el Everest, en donde están midiendo el tema del cambio climático y lo que llaman torres de agua en alta montaña, ¿no? O sea, que si estás haciendo investigación en temas de cambio climático o temas de agua o temas de cambios, cómo se están viendo los cambios del planeta en extreme environments, o sea, de un nivel de 4.000 metros para arriba. Y ahí lo que nos toca son Andes. O sea, aquí lo que están incluyendo son Himalaya, los Andes y otro que no me puedo acordar cuál es, pero por eso nos toca. Si conocen a alguien que esté trabajando en los Andes, tema de agua, cambio climático, biodiversidad no creo que les pegue tanto, pero esos temas, va a estar abierto unos 3 meses, 2 meses, hasta el 10 de julio. Es muy buena oportunidad porque es bastante financiamiento. O sea, estos pueden ir por encima de los $50,000 los proyectos. Participatory Science, muy enfocado en ciencia ciudadana, ciencia participativa, muy enfocado en promover el tema de iNaturalist, la plataforma de iNaturalist. Tenemos ya algunos ejemplos en Latinoamérica. Por ejemplo, está Rocualas, que es boliviano, que está promoviendo la plataforma de iNaturalist en Bolivia. Está también un chico argentino que también está trabajando con el gobierno para promover la plataforma. O sea, yo creo que queda abierto todavía, seguro esta ronda hasta el 10 de julio y posiblemente la siguiente hasta octubre, y luego se cierra. La van a reinventarla. Esta es Artificial Intelligence for Earth Innovation. Estuvo abierta el año pasado. Se abre un periodo y se cierra, porque solo sale una generación. Esta la tenemos con Microsoft y solo sale en una generación.
y es todos aquellos que estén trabajando con inteligencia artificial para generar innovaciones que permitan estudiar algo, monitorear, conservar, entender, lo que sea. Ejemplos, tenemos solo 2 personas trabajando en Latinoamérica que salieron del año pasado. Una chica de Guatemala que está haciendo, está trabajando en el lago Atitlán, limpiando el lago Atitlán. O sea, tienen unas cosas como bacterias, entonces están haciendo la remediación del lago. Y otro chico que es latinoamericano, que es alemán, que trabaja en Cornell y está trabajando con bioacústica para monitorear aves, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las que están entrando en ese de Artificial Intelligence. Entonces, estos son todos los detalles de todos estos están en la página web y también todas las preguntas que tengan me las pueden mandar, ¿no? O sea, hay uno que ya quitaron esta ronda, que cambió ahorita por el Artificial Intelligence, pero por decirles algo, oye, yo creo que yo tengo este proyecto, me mandas 2 párrafos, creo que podría entrar en el de Participatory Science, pero no estoy muy seguro. O sea, antes de ponerse a hacer toda la propuesta, yo lo consulto, paso mi filtro y luego lo consulto con los program officers. Sí, puede pasar, se ve que, o sea, con un párrafo que nos permita medio entender hacia dónde va el proyecto y ya, ¿no? O sea, eso se puede decir, a veces consultas, úsenlo. Y sobre todo úsenlo porque estos abren y cierran, y uno pensaría que entran muchas, no entran muchas, porque no, sobre todo los que tienen una ventana tan chiquita como la de Extreme Environments y la de Artificial Intelligence, no entran tantas, porque la gente no sabe, entonces no mete. Y bueno, estos son como 3 consejos, más allá de hacer un formato muy conciso, muy claro, y demás, hay como 3 cosas que yo he visto constantemente en propuestas exitosas a National Geographic, y una es que sí sean muy buenos para describir el impacto de su proyecto, el impacto no solo en ese año que van a recibir el financiamiento, sino a largo plazo. Y el impacto muy asociado a por qué es una idea innovadora, ¿no? O por qué es una idea que está aportando algo nuevo. La segunda es por qué ustedes son la mejor persona para implementar ese proyecto. O sea, qué superpoderes tienen ustedes que los hacen únicos y que no cualquier persona lo tiene. Se los dije en la plática que tuve hace unos días con los de los Universidad. Yo no he visto gente que se venda tan bien como los americanos. Yo he visto a los americanos argumentar por qué son la mejor persona para hacer un proyecto que el 80% depende del éxito de su trabajo de campo en países donde no tienen contactos locales y no hablan el idioma. Y aún así se venden como la mejor persona para hacer ese proyecto. Y se los dan. Entonces, no seamos tímidos en vendernos por qué somos las mejores personas para implementar proyectos en nuestras regiones, ¿no? Muy pocos tienen los contactos, el conocimiento regional, local. Y eso es nuevo para National Geographic, porque estamos acostumbrados a que el 80% de las propuestas nos llegan de gente que va a hacer investigación y proyectos en lugares que no son sus lugares de origen. Y estamos ahorita tratando de hacer lo contrario, que sí sean las personas locales haciendo investigación en sus lugares de origen. ¿Y cuáles van a ser sus outputs? ¿Y quiénes son los beneficiarios de esos outputs? Outputs, entiéndase, resultados. Ahora, ojo, esperamos ver que nos digan cuáles son outputs claros, concisos de ese año de financiamiento, llámese resultados de encuestas de uso en 60 comunidades, a un output que no les llamamos outputs, sino les llamamos outcomes, que son los resultados a más largo plazo, que a lo mejor no necesariamente, o sea, salen de mi control, o sea, que el gobierno decida una política pública, un plan de manejo, sale un poco de mi control. Yo voy a trabajar por eso, pero no depende de mí, no depende de que yo haga bien mis encuestas o haga bien mi monitoreo.
¿Y quiénes son los beneficiarios? Y por favor, en los beneficiarios, siempre piensen en la gente local. Hay una sección del formato de aplicación que se llama External Capacities. Está muy mal puesto y tenemos que hacer un cambio ahí urgentemente. Pero la intención del External Capacities es, a ver, Laura, yo te di a ti tu financiamiento. Está. ¿Quién, además de Laura y el equipo, obviamente, que tiene Laura listado en su aplicación, se va a beneficiar? Vas a tener gente local que te ayude a hacer el monitoreo, vas a tener gente local a la que le vas a enseñar, vas a compartir esa información con quién, cómo la vas a socializar, qué vas a hacer, o sea, quién más se beneficia de que te financiemos, ¿no? Por la rama. Y en diferentes escalas, obviamente no todo el mundo se beneficia directamente, a veces son beneficios indirectos. Entonces, bueno, esas tres cosas como que les recomendaría. Y finalmente, todo se hace en línea. Ahí está el sitio web, ahí está escrito y especificado todo. La aplicación se hace en línea, se crea un perfil, un usuario, uno puede subir, bajar información cuantas veces quiera, hasta que no pique en send, el sistema no va a jalar eso. ¿Cómo funciona? Este año es el último año que tenemos 4 ventanas. Nos quedan 2 en este año, julio, 10 de julio y 10 de octubre. Entonces yo meto mi propuesta mañana, el 10 de mayo, ya quedó, ya lo sometí. El sistema hace el corte de caja el 10 de julio y jala todas las que hay. Desde el 10 de abril al 10 de julio. Jala todas y entran a revisión. Y lo mismo luego hace en octubre. Jala todas y entran. El sistema está abierto para meterlas en cualquier momento del año, de la vida, de todo. Obviamente las que metan ahorita se jalan para el 10 de julio. Eso significa que yo voy a estar recibiendo resultados 4 meses y medio, 5 meses después. Y mi proyecto, desde que lo escriban, porfa, si yo lo estoy metiendo ahorita, sé que va en julio, entonces cuenten 6 meses. Para decir, mi proyecto empieza en 6 meses, o sea, en diciembre o en enero. Y en octubre, pues, recalculen. Y el año que entra vamos a cambiar y solo va a haber 2 ventanas al año. Entonces, pues se va a poner también más. No sé si más dura la competencia o más difícil para nosotros regresar. No sé cuál de las dos. Les puse mi correo porque el que ustedes se hayan tomado el tiempo de venir y oír una de estas presentaciones y tengan interés en aplicar, es cuando les digo que pueden escribirme si tengo esta idea y desde, no sé, buscamos unos media hora, 20 minutos en un Skype para pelotearlo y irlo aterrizando. Es que no sé si viene dentro de este lente o en esta cosa, o estoy como perdido o no. A esos 2 párrafos que yo consulto con los program officers, o tengo ya como mi final draft de la aplicación, le puedes echar un ojo y hacer como una revisada de, oye, no, tecnología no, estás fatal, tienes que cambiar todo esto, ¿no? O sea, puedo revisar hasta un borrador de propuestas. Que no lo hacemos con todos, ¿no? Lo hacemos con la gente que vamos a un interés, está ahí, en nuestras charlitas, y hay gente que nunca entró a una charla y nunca nada y se así pasa. Y bueno, también sí, hay preguntas ahorita o alguien dice, ay, mira, yo tengo un proyecto en mente y quiero de una vez, las hacemos, las vemos, pero invitarlos a que apliquen. A veces no, pero sí estamos dando y es una súper oportunidad. Y sobre todo las oportunidades que se abren ya estando en el sistema, ¿no? De recursos, de capacitaciones, de entrar a una comunidad de cambio con otros exploradores. Eso creo que es muy rico y que no se acaba, ¿no? Que no nada más recibiendo una beca, pues ya tuve mi año y que se publique, que su resultado lo tome la plataforma de comunicación, es un enigma, no sabemos. Sus oficiales de programa harán lo máximo esfuerzo para que lo agarre la plataforma y se maneja distinto con las distintas plataformas regionales. Ahorita es un misterio cómo va a funcionar en Latinoamérica porque estamos en un momento en donde cambiamos de dueño
Ahora nuestro dueño es Disney, entonces no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a ser nuestro proceso para hacer los pitch de los resultados y de que lo agarre. Teníamos un sistema ya increíblemente, por lo menos con el equipo de Latinoamérica, todo lo estaban subiendo, por lo menos en digital, todo lo estaban subiendo, de resultados, ¿no? O sea, lo que se podía, perfiles, exploradores, todo. Ahorita pues está el nuevo aviso, pero esperemos que no cambie mucho, pero sí sucede, o sea, sí, digo, ese es el lado que me urge, ¿no? Publicar en National Geographic, y para un fotógrafo la meta máxima, pero aun cuando no sea ese el caso, hay muchas otras cosas que ofrece la institución que no sea que te publican en la revista o en digital o en Martech, ¿no? Hay muchísimas cosas. Entonces no sé si alguien tenga preguntas, dudas. ¿Qué? ¿Uno solo puede aplicar por, o sea, un proyecto o puede, si tiene dos? Buena pregunta. Solo como project leader puedes aplicar para uno, ¿no? Solamente uno. Pero puedes estar en los equipos de otros. Entonces, tú metes tu propuesta en julio. El sistema no te va a dejar hacer ninguna otra propuesta hasta que no cerremos el ciclo de... No te va a dejar meter nada hasta que cierres tu proyecto. Ahora, y eso también es muy importante, cualquiera de ustedes mete una propuesta y en el primero o en el segundo o en el tercer filtro se la rechaza. Por estar trabajando conmigo o con un programa officer o por haber estado aquí, lo que les hacemos nosotros, que ahorita todos me tienen que dar su nombre y su correo, es cuando ustedes metan una propuesta, me mandan un correo. Hey, ya metí mi propuesta. Yo les pongo un tag en el sistema. Y lo que hace ese tag es que si un programa officer lo rechaza y dice, esto no tiene pies y cabeza, no va a funcionar, en vez de poner rechazado, me pone a mí una nota para que yo la trabaje con ustedes en un resubmission. Con eso el sistema no lo rechaza, porque si lo rechaza se tiene que esperar un año para volver a someter una propuesta, ¿no? Y luego lo rechazan por cosas tan tontas y tan sencillas como es que no me puso muy bien la ubicación de su proyecto. Un segundo, permíteme, ya. Entonces, por eso creamos este como tag que nos permite, oye, pues, ya, estuve en una plática con ellos, vinieron a esto, son candidatos que nos interesan, por favor, danos unos meses, cambiamos eso y ya. Si compañeros tuyos van a meter junto contigo o meten a la siguiente y tú quieres ser parte de ese equipo, pues eso no tiene problema. Te pueden poner como miembro del equipo, siempre y cuando no seas project leader. El sistema ni siquiera te va a dejar, o sea, entonces no vas a poder. Otra pregunta, o sea, por ejemplo, uno puede meter un research y un storyteller sobre el mismo tema, o sea, voy a hacer, o sea, ellos van a hacer la investigación y yo voy a hacer el storyteller. Sí. Y... Ahí lo importante es, todos los formatos te piden primary focus, secondary focus. Primary focus es conservación, secondary focus, storytelling. O al revés, storytelling es mi primary focus, conservación es secondary focus. Lo más importante es que el primary focus, si es storytelling, el project leader tiene que ser el fotógrafo, tiene que ser el storyteller, no el investigador que hace la conservación. Porque entonces, cuando tú pones primary focus storytelling, inmediatamente esa propuesta se va al pipeline del equipo de storytelling. Entonces, el equipo de storytelling dice, este tipo ni siquiera toma fotos, no, ya no se la van a dar, no tiene, ¿cuáles son sus credentials de que es un storyteller? Llega por el fotógrafo, van a ver su portafolio, lo van a evaluar por otros parámetros que no necesariamente es llevo 3 años haciendo conservación en este lugar. Entonces, ojo con eso nada más, porque dependiendo del primary focus, ¿quién es el project leader? O sea, para hacer storytelling tienes que tener un portafolio ya armado. Si eres early career, sí te lo van a pedir, pero no van a ser tan duros como si estuvieras en una exploration grant. O sea, sí van a querer ver tus fotos, o sí van a querer ver videos que hayas hecho, sí van a querer ver algo que
permita evaluarles ese visual progress. Sí te lo van a pedir. Si no tienes nada, yo diría, métanlo por otro lado. O sea, sí, no es muy difícil. Sí, tú has mencionado que hay como una especie de flujo acabas de decir como pipeline, un flujo de revisión. Entonces, quisiera que me aclararas un poco eso. O sea, tú lo revisas, después hay un program officer, luego va como un comité. Yo puedo echarles la mano antes de que lo sometan. Echarle un ojo, yo creo que está bien, creo que tiene potencial, vamos a ver, y entra. Una vez que entra, el primer filtro son los program officers. Y ellos... Escúchame, te interrumpo, Ajá. pero tú le puedes dar una mirada antes de dar el botón, ok, Sí. al correo, listo. Ajá. Ujú. Antes de que le piques en, oye, cámbiale esto, ponle esto, yo creo que ahí va, está lo suficientemente bien, vamos a ver cómo nos va, picas en, entra. Primer filtro, se llaman oficiales de programa, hay gente que son expertos en distintas disciplinas, y ellos son el primer filtro. El primer filtro recorta 70% de las aplicaciones que hay. Solo sobreviven 30 para las siguientes fases. Ahí sí es la carnicería. Se destaza todo. Oficiales de programa. Califican, ponen un score, o sea, se evalúan distintas cosas, eso da un score. Ponen comentarios, quitan. Pasa a una segunda fase. La segunda fase es lo que llamamos external reviewers, que en los early careers es una cosa y en los explorations son otra y en los RFPs son otras, ¿no? Son diferentes gentes, diferentes maneras, pero es la fase de external review, así le llamamos. Después del external review, ahí ya se pone otro score, entonces ya se están ponderando 2 calificaciones. Y de esas 2 calificaciones ponderadas, las más altas, o sea, ahí se corta muy poquito, se corta como el 5 o 10%, pasan a los directores de área temática y a los directores regionales. Ahí no va a volver a llegar sus propuestas, o sea, ahí vuelvo a revisar yo y junto con los otros directores y ahí se da otro score. O sea, van 3 calificaciones. Esos 3 te dan como pues, los finalistas, ¿no? Y esos finalistas van al Committee of Research and Exploration. Y esa es como nuestro último órgano de decisión de a quién se van las becas. Y obviamente ellos les llegan los finalistas, o sea, los que tienen los scores más altos, no más de bajos. Las personas que componen cada uno de estos grupos, ¿se puede saber quiénes son? ¿Es público? ¿Aparece en la página web? Nuestro Committee of Research of Exploration sí es público, los otros no. O sea, nosotros pues, sí somos nosotros, son program officers, sí están todos los nombres de los program officers, sí están los nombres de todos los regionales, de todos los directores de área, pero los external reviewers es un pool que tienen de miles de personas que son expertos en cada una de las disciplinas. Sí te pueden dar, si te la rechazan, sí te pueden dar feedback. ¿Cuáles fueron los comentarios en cada una de esas fases de revisión? Para que las tomes en cuenta y sigas aplicando. O sea que de todos puedes saber nombre, menos de la parte de external reviews. Esas sí son anónimas. O sea, nosotros sabemos quién las hizo, pero no compartimos esa información. Tú decías que si te rechazan, tienes que esperar un año. Sí, te dicen... Porque yo me presenté en diciembre y me mandaron eso. Sí. ¿Tiene que cambiar? No necesariamente. O sea, la puedes meter en julio y yo puedo poner una nota que fuiste al seminario y que a lo mejor trabajemos las juntas para ver qué pasó ahí, como cuáles fueron los comentarios y hago eso. Sí, entonces para cada uno de los tipos de proyecto como conservación, storytelling, etcétera, en tu experiencia, ¿qué tan importante es tener datos previos? Es decir, ella preguntaba que para Early Career hay que tener un portafolio, para investigación hay que tener algunos papers, pero por ejemplo, si tú haces unos datos previos de lo que quieres estudiar o donde quieres contar la historia, de pronto con una cámara, o, bueno, una visita rápida,
en tu experiencia, ¿qué tan importante es tener datos previos de lo que se quiere hacer? Mira, les voy a enseñar para que un poco vean. Porque tú mencionas que, por ejemplo, las becas de 10 a 30 mil dólares se pueden utilizar se me fue aquí, para datos preliminares, para, sí, financiación preliminar. Pero ¿qué pasa si uno envía de una vez una propuesta con datos preliminares? ¿Eso pesa, no pesa? ¿Cómo lo ves? Pesa, todo depende de qué vayas a aplicar. O sea, ¿vas a aplicar una Exploration Grant o vas a aplicar una Exploration? Si es una Exploration Grant, claro que pesa. Sí. Además hay una sección para que pongas, por ejemplo, todas tus publicaciones. Es que les quería bajar ¿cómo se llama? El formatito para que vean cómo Porque estás con tu cabeza, te pasó la de la universidad. ¿Qué es? ¿Tú aplicaste la energía y te la ganaste? ¿No? ¿No aplicaste? Estoy ocupado en otros temas. O sea, sí importa. Es decir, en Exploration, pues ahí cuando es la sección del formato de ponga usted todo lo que ha hecho de trabajo y publicaciones, pues que salga quien pueda, hay que meter todo. Porque ahí sí, en un Exploration Grant, sí te van a medir por tu experiencia. O sea, cuánto, que eso también es por qué tú eres la persona mejor capacitada para hablar de ese tema y para investigar ese tema en ese lugar, en ese momento. Y entonces todo lo que has hecho en tu trabajo es lo que te permite argumentar eso, ¿no? Porque estás parado. A ver, a lo mejor tú puedes tener un montón de experiencia en un sitio haciendo una cosa muy específica y de repente lo que quieres es cambiar. Ahora voy a hacer otra cosa en otro lugar, en otro sitio. Pues no sé, difícilmente, ¿no? O sea, ahí sí te van a venir con más rigor, porque, oye, no tiene experiencia en ese lugar, en Sí, ese tema. pero te lo pregunto de otra manera. Entonces, tú hablabas que para exploradores, ya lo encontré, Ajá. dice, es ideal para seed funding. Entonces, ¿cómo ustedes ven financiar algo que no se sabe si funciona? Es decir, ustedes piden originalidad, trabajo multidisciplinar, pero ¿qué pasa si se presenta una idea que no se ha probado, por ejemplo, a través de un estudio piloto pequeñito? Ajá. Ahí mi referencia es que es riesgoso. o sea, a ver, si yo soy, en mi vida, he trabajado en esos temas. Nunca he aplicado esos métodos. No es mi área de expertise. Y de repente ahora quiero hacer esto, no te lo hago. Pero si es dentro de tu área de estudio, o sea, es que no sé cómo ponerte un ejemplo, pero es dentro de mi área de estudio. Lo único es que vamos a cambiar, por ejemplo, un método de muestreo. Pero es lo que yo he venido trabajando, es el ecosistema, es el lugar, es mi disciplina, es todo. Y he probado resultados. Es muy probable que te la den, porque ahí estás llevando la parte de la innovación. Quiero ver si cambio todo este sistema de muestreo o toda la manera de analizar, a ver si me da estos resultados. Y tienes un backup de todo el trabajo que has hecho. No eres como alguien que de repente, porque no sabes la cantidad de propuestas, se los juro, que nos llegan, de gente que en su vida ha hecho eso y de repente ahora quiero ser. Desde el fotógrafo que en su vida, es que me acabo de comprar una cámara, entonces quiero tomar fotos y que se publiquen en National Geographic, pero no soy fotógrafo. De verdad nos llegan esas propuestas. Toda mi vida he sido ecólogo terrestre, pero ahora voy a dedicarme a mostrar el fondo marino. No, porque no es ni tu área, ni tienes el... Ahí está. Entonces, por ejemplo, miren, es que en Early Career es diferente que... No muy diferente, pero en Early Career hay dos preguntas claves, esta y esta. En Early Career,
como es muy probable que la persona no tenga ese hecho 10 años de monitoreo, tengo tantas publicaciones y demás, o sea, que esa parte a lo mejor está flaca, estas dos preguntas se vuelven súper relevantes. Describe your special qualifications, certifications or credentials relevant to topic. Eso puede incluir, he hecho un diplomado, o sea, educación formal de mi maestría, mi diplomado, mi curso, mi todo. Yo me fui con Jane Goodall y le cargué la mochila en 5 temporadas de campo para aprender cómo hacía el muestreo. Yo me fui con Juan de los no sé qué y fui su asistente de investigación en 8 temporadas de campo sin goce de sueldo ni nada porque quería aprender cómo hacía el X cosa. Yo me metí en, no sé, ¿qué otras cosas, además de lo formal, has hecho que me estás diciendo, este no lo para nadie? Este se va a meter y va a buscarle maneras para aprender y para resolver. Y luego viene esta. ¿Cuáles son tus career goals? Y cómo esta beca te ayuda a ti a hacer ese punch lift en tu carrera. Ahí es, ¿qué te hace levantarte a las 4 de la mañana a tomar muestras en no sé dónde? ¿Qué te hace que estés necio buscando no sé qué cosa en el fondo del mar? ¿Qué hace que estés, o sea, qué te mueve? Que es esa meta. Yo quiero ser la mejor investigadora de primates de Colombia. Pase lo que pase, eso voy a hacer. Y para eso quiero hacer esto y estas son mis metas. Y esta beca en este momento de mi vida significaría que por primera vez soy líder de un proyecto y que puedo tener un equipo y que puedo probar este método o que puedo hacer esto. Esas se vuelven muy relevantes y son las que luego menos fuerte vienen. O sea, Special Qualifications en 2 meses. Es un curso de estadística y ahí es donde nos empezamos a vender. Para un Exploration Grant o incluso estas, luego ya vienen también estas. Background and Relevance. Background and Relevance, ojo, porque aquí entre más concisos sean, más específicos sean. Si ustedes me echan 5 párrafos, Colombia es uno de los países más diversos del mundo, entonces está entre los 5 países más de mayor turismo, y entonces seguramente el programa ya lo perdieron en la primera parte. En una frase puedes decir la importancia del lugar, la relevancia del lugar, y después decir, se ha hecho esto de investigación o de conservación, hemos estado trabajando esto, y entonces ya empezar a decir, y esto ahorita es relevante por y si es parte de, si su proyecto, si este año el proyecto es parte de una cosa más grande, entonces empezamos a todavía contextualizar más, ¿no? Porque cuando lleguen aquí, a Goals and Objectives y a metodología, esto está enfocado en el año de financiamiento. Yo quiero saber tus objetivos del año, no de la vida, no del proyecto de 10 años en el que esté marcado este pedacito del pie. Aquí ya voy a bajar a la escala de un año. Tu dinero lo voy a usar para eso. Entonces aquí es donde metes todas esas cosas en tus en tus team members del equipo. Ahí es donde demuestras que hay un conjunto de condiciones de personas que es muy posible que el proyecto sea exitoso. Y o no. Tampoco le tenemos miedo a que, pues puede que no, va a probar un protocolo nuevo. Igual es un fracaso, pero algo vamos a aprender. Y entonces ahí lo importante va a ser cómo vas a monitorear el éxito o el fracaso de tu nuevo protocolo. Pero sí se puede. Y sí he visto que financian cosas que yo incluso le digo, pues sí está un poco difícil. Tú al principio decías que no era tan importante estar como ligado a una institución o algo que todo era Puede la ser idea. freelance. Sí, claro, es tu idea. ¿Ayuda a estar ligado a una institución? O... Ayuda, pero no te va a dar 1000 puntos, 0 puntos. O sea, no, en la escala de valor no te van a dar. Por ejemplo, hay un montón de fotógrafos que son freelancers. Investigadores. Si es investigación, pues no. O sea, sí tienes que estar ligado a una institución académica.
porque entonces cómo vas a publicar, con qué, cuál es tu familia, cuál es tu comunidad de investigación. Ahí sí pesa mucho. Y conservación un poco, pero no es decisivo. O sea, sí ven, oye, con qué organizaciones han trabajado, con qué instituciones académicas, cuál es su vínculo, por ejemplo, con si estás trabajando en parques, con gente que trabaja en parques, sí se fijan en eso. Storytelling o educación, ¿dónde da clases? ¿Si eres docente? ¿O cuáles son tus docentes en tu equipo? ¿De qué institución vienen? ¿Quién los formó? ¿Qué son? ¿No? ¿De dónde salieron? Y en tecnología igual, porque en tecnología pues también se necesita muchas veces para las escalas de proyectos que son el apoyo de otras instituciones, que pueden ser en especie, ni siquiera tienen que ser económicas, ¿no? Creo que el que aplica más el freelance es en storytelling. Ahí sí la mayoría son freelance. Si se aplica, si se postula un proyecto a través de una institución, es decir, implica el cobro, el descuento de un overhead. Sí, ¿Hasta, ¿hasta qué punto, hasta qué el porcentaje? les van a poner todas las trabas de conversión, porque por eso no apoyamos a las instituciones. Te dejan, si no mal recuerdo, ahí viene también en la parte de toda la parte de cómo hacer la propuesta, viene uno que son budget guidelines, pero según yo se ponen 10% y mira, les duele, porque los he visto que les duele. Porque la idea es, no, nosotros te financiamos otras cosas, te financiamos equipo, salidas de campo, cosas que luego son muy difíciles justificar a una institución o a otros donantes. Porque ¿dónde está la factura de la gasolina? ¿Dónde está la factura de las 3 aguas que compraste en medio de la comunidad? ¿Quién nadie te va a pedir eso? Me voy a gastar 30,000 en esto y es muy probable que ni siquiera voy a tener justificado. Porque esto es en medio de la Amazonía y no va a haber ni quien me dé un papelito que pague esto. ¿No? O sea, confiamos y damos los resultados. O equipo, ¿no? Que luego es muy difícil conseguir quién te pague el equipo. Necesito una cámara, necesito estas pruebas de laboratorio, necesito cosas que... Esas. Entonces, por eso le ponemos tanta traba al proyecto. Por ejemplo, para los fotógrafos freelancers, ¿de qué vivo? ¿No? Si soy freelance, ahí hasta te dejan poner, por ejemplo, un pequeño porcentaje de todo el presupuesto para ti, un pequeño sueldito para pagar mi renta, ¿no? Para que pueda yo salirme 6 meses a campo a tomar fotos. Entonces sí, pero el overhead es lo que más veo que le ponen los pelos. Y a muchos se avientan unas con overheads de 15, 20 o hasta más y se las regresan y les dicen, estás condicionado a que bajes el overhead a nada. Y ahí tienen que negociar. Y muchos, la negociada es recibir la lana, o sea, recibir el dinero de sus cuentas personales y no hacerlo por la institución académica. Eso me pasa un montón en México, porque cobran un montón. Cobran, yo creo que la UNAM están cobrando 20% solo por recibir el dinero y ya. Entonces decidieron darle la vuelta y lo están vendiendo a través de organizaciones, asociaciones civiles que han creado los mismos investigadores o de cuentas personales. Que luego se vuelve un tema lo de los impuestos. Porque justo esa pregunta salió ahora en la plática de los Early Careers y la pregunta era, oye, Lina estaba diciendo que ella como Early Career, cuando recibes más de $7,000, creo que es en una cuenta de banco, ya, pumba, entra Hacienda y te quiere, oye, ¿qué es eso? Entonces tienes que avisarle a tu banco, esto lo oí porque lo acaban de decir los exploradores de Colombia, que tienes que avisarle al banco, que vas a recibir una beca y que no te quiten. No se puede, ¿no? O sea, hemos ido encontrando formas de sacarnos. Tienes que llevar la carta al banco. ¿Eso también te tocó? Sí, ¿Tú también lo has hecho? y también declaración de renta tienes que decir que tienes una beca para que no te cobren impuestos. Sí, sobre todo los early careers que si son 8,000, $10,000, que te quiten un porcentaje en overhead, pues ya te desabolan, porque ya que me queda $5,000 para hacer un proyecto. Sí, pero te lo pregunto es porque muchos investigadores que están asociados a universidades, ¿no? Exacto, entonces... Eso no va a funcionar para eso. Entonces se toma como compromiso hacer la postulación a NatGeo a través de la institución. Entonces, Pero ahí, es que ahí no calza con las de NatGeo, porque las de NatGeo son para individuos o instituciones.
Obviamente, suerte que la institución tiene ese gran individuo que ahora es explorador de Nat Geo y que tiene todo el apoyo. Pero no es la institución a la que estamos reconociendo. Porque tú igual hoy estás aquí hoy y mañana estás en otra. Y es a ti al que le vamos a seguir la carrera, no a la Javeriana o a los Andes o a los Sí. demás. Pero, o sea, tu consejo en esto del overhead es que sea muy bajito, 5%. Sí, 5% sí te lo van a hacer. 5%. Yo creo que 5%. Para que sea viable Sí. postularse a través de una institución. Sí, 5% sí. Y a todos les van a decir cuál es tu institución. O sea, no va a entrar el dinero por ahí, porque luego tú pones cuenta personal, ONG o lo que sea. Pero ¿cuál es tu institución? O sea, por ejemplo, si yo hago ahorita una búsqueda del sistema, yo puedo poner Universidad Javeriana y me salen los que estén con becas activas en esta universidad, ¿no? Por ahí sí es como una manera de buscar, pero no está, eso no quiere decir que me enfoco en la institución. La institución es pues, un plus de cada uno, no para nosotros. Y bueno, cualquier otra pregunta, pues muchísimas Muchísimas gracias. Sí.